Muy buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de 5 solas. Ya han sido, ya fue un mes de sesiones. Ya tuvimos 2 de sola escritura y 2 de sola fide. Entonces, ya son 2 de 5. Sobre todo las siguientes 2, vamos a ver que están bastante conectadas, pero sí nos aclaran distintos puntos. Sí, el día de hoy, como ven, vamos a ver sola gracia. Con esto de la altura nos peleamos con los micrófonos. Y bueno, van a ver, parece que hay hasta a veces pareciera que es la misma, pero no es la misma. Vamos a aclarar bien los puntos y vamos a ver distintas objeciones que hay para sola gracia. Primero, como siempre, vamos a iniciar con una definición formal. Dice, sola gracia es una frase en latín que significa solo por gracia. Sola gratia significa que la salvación del pecado y la muerte es provista solo por el favor inmerecido de Dios y no podemos hacer nada para ganarlo. ¿Ok? Esto es la sola gracia. La fe es el medio. La gracia es lo que se nos da. ¿Ok? La sola gracia en sí surge esencialmente como una respuesta al sacramentalismo. ¿Ok? ¿Qué pasa? En ese tiempo, en ese momento, en Roma, la forma de acceder a la gracia es por medio de los sacramentos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Primero te bautizas e inicia tu gracia. O bueno, bautizan al bebé e inicia la gracia. Luego hace la primera comunión y aumenta la gracia. Y va así como si fuera aumentando, ¿no? Entonces, por eso tienen que ellos seguir ese proceso y obviamente siempre es por medio de la iglesia. Sí, siempre tienen ese medio. De hecho, estoy leyendo un libro justo de las 5 solas y bueno, estoy tratando de justo antes, es un libro que acaba de salir y te explica que siempre en el papismo, dice, hay una letrita que siempre es la que nos genera esa separación, que dice un I, hay un I, ¿sí? Porque dice Cristo y la Virgen, Cristo y los santos. ¿Sí? Entonces siempre hay un I, siempre hay un extra, ¿sí? Que va desconectando o va quitando ese elemento de Cristo y siempre está la iglesia en medio. ¿Ok? Entonces la sola gracia, ¿qué es lo que nos dice? Solo se obtiene por el favor inmerecido, ¿sí? No es merecido, nadie nos lo ganamos, ¿sí? No es por obras, ¿sí? Y es favor inmerecido de Dios, es decir, es un regalo de Dios. ¿Sí? Y no podemos hacer nada para ganarlo. Va de la mano de sola fide. La gracia se obtiene solo por medio de la fe. Vimos este pasaje, ¿sí? De Efesios 2:8 que dice, porque por gracia sois salvos, ¿sí? Por gracia, no por los sacramentos, no por lo que hayan hecho, no porque cumplieron este requisito, no porque metieron su documentación, hicieron el trámite, pagaron el impuesto, no. ¿Sí? Solo por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, como veíamos la vez pasada, ¿sí? Entonces esto viene directamente de Dios. Es un solo por la gracia. ¿Ok? En nuestra doctrina bíblica viene de la siguiente forma. De hecho, el punto es así directo. La salvación es por gracia, en el punto 4. Sí, lo primero que nos dice, el primer punto dice, es gratuita. Es un regalo, si no, no lo podemos ganar. ¿Sí? Dios no nos debe nada. Ese es el punto, Dios no nos debe nada. ¿Ok? No porque yo haya construido una iglesia, yo haya hecho cualquier cosa, ya Dios me debe la salvación. No, es un regalo. ¿Sí? Es gratuita para todos por medio de la fe en Cristo. ¿Ok? Como lo acabamos de leer en la Biblia, así está reflejado en nuestra confesión de fe. No depende de las obras buenas que el hombre pueda hacer.
Sí, el único obstáculo para su salvación es la depravación inherente y el rechazamiento voluntario de Cristo como el único Salvador, rechazamiento que le acarrea condenación eterna, que lo vimos la sesión pasada, sí, que todo esto está sustentado en la Biblia. Ok, por eso decimos nuestra confesión no es, ¿te fue la palabra? No es infalible, pero es fiable. ¿Por qué? Porque está sustentada en la Biblia. Sí, si ustedes entran a la página a ver esta sección, en la parte de abajo vienen todas las referencias bíblicas para estos puntos. Además, en el punto 8 nos habla del propósito de la gracia, ¿sí? Que también lo vamos a profundizar cuando veamos la última sola. Sí, dice el propósito de Dios conforme al cual gratuitamente, sí, por gracia, por regalo de Dios, regenera, santifica y salva a los pecadores. En el punto 4 nos dice, siendo infinitamente gratuita, sabia, santa e inmutable, que excluye eternamente toda jactancia y promueve la humildad, amor, oración, alabanza y confianza en Dios, que esto ya separa esto que decíamos, ¿no? De que ya son salvos, ya pueden hacer lo que quieran. Sí, aquí en nuestra confesión ya nos aclara eso. Sí, se va a ver reflejado. Que en su certeza, que eso es genial, ¿sí? Nosotros tenemos esa certeza, ¿sí? No dependemos de, a ver si me voy para acá o a ver si me voy para allá. Nosotros tenemos esa certeza, ¿sí? Por eso una característica que debería tener siempre un cristiano es no tener temor a la muerte, ¿sí? Decía Pablo, para mí es ganancia, ¿verdad? Sí, veíamos un estudio pues bastante interesante, ¿no? Sobre qué pasa después después del juicio. A la persona que le estaban explicando en el video dice, uy, así hasta ya me dan ganas de irme, ¿no? Dice, sigo aquí, ¿verdad? Pero dice, hay tantas cosas tan bellas, hay tantas cosas más adelante, ¿sí? Que dice, o sea, ya hasta dan ganas, ¿no? Dice, ya Dios dará el tiempo, obviamente, ¿no? Todos, al final de cuentas, casi siempre otra característica que vamos a tener, que a veces como que la carne nos gana, ¿no? Yo siempre pienso y digo, híjole, si viajo yo solo, digo, si me pasa algo, pues yo sé que voy a ir con Dios, pero digo, ¿qué va a pasar con mi familia, no? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mi hijo? A veces como que nos gana esa inquietud, esa carne, ¿no? Decir, oye, pues Dios sabe, ¿sí? Dios tiene ya un plan para ellos también, ¿no? Pero qué padre tener esa certeza, ¿sí? No sé a dónde voy a ir, ¿sí? Sino decir, no, yo sé que voy a ir al cielo, ¿sí? Ya Dios por medio de la gracia, ya tengo yo esa certeza, ¿sí? Que en su certeza se manifiesta por sus efectos en todos aquellos que verdaderamente creen el Evangelio, ¿ok? Verdaderamente creen al Evangelio, como decíamos, por promulgarlo, no porque ya dije aquí, sí, yo creo en Dios, Dios me dio la gracia, no lo vamos a engañar a Él, ¿ok? Que es base de la seguridad cristiana y que para estar ciertos de dicha elección con respecto a nosotros requiere y merece la más, acendrada diligencia, ¿ok? Entonces, lo que decíamos la vez pasada, tenemos esa certeza, esa seguridad, ¿ok? Y es por gracia, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Sí, como veíamos la lección pasada, veíamos que por ejemplo Roma dice, el que diga que es salvo solo por la fe, dice sea excomulgado, ¿verdad? Lo veíamos en el Concilio de Trento, ¿sí? Y eso no es lo que enseña la palabra. Sí, dice, es un regalo. La gracia de Dios se ha definido con frecuencia como un favor que se recibe, pero que no se merece. No es el resultado de algún trabajo realizado, sino que es un favor realizado por el que entrega el obsequio, ¿sí? Es decir, por Dios. Piensa, por ejemplo, en un regalo que recibes, pero por el cual no trabajaste o que no buscaste. ¿Sí? No es como el regalo que a lo mejor les dan la empresa a fin de año, ¿no? Que dice, le echaste ganas, ahí te va un regalo. Si no le echaste ganas, no toca el regalo, no es así. Okay, ahorita vamos a ver, son bien interesantes las ocasiones que hubo a esto. La necesidad de la gracia.
Dice, cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron dignos del castigo eterno y de la separación de Dios. Sí, que es la misma condición en la que nacemos. Sí, a veces algo que se cuestiona mucho, sobre todo cuando estudiamos el Antiguo Testamento, es que a veces dicen, es que ¿por qué Dios mandaba a los judíos y decía, acaba con todos? Sí, mata mujeres, mata a todos, acaba con todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que sin la gracia merecemos el castigo de Dios. ¿Sí? Esa es la realidad. ¿Sí? Debemos de recordar que Dios es justo. ¿Sí? Y solo por la gracia, mediante Cristo, somos justificados. No es por nosotros. ¿Sí? Al final creo que nos va a dar tiempo de ver un tema que es muy interesante referente a esto. Dice, de la misma manera, cuando los seres humanos pecan, hoy se hacen merecedores de la ira de Dios y del castigo eterno. La paga del pecado es muerte. Esto viene en Romanos 6:23. ¿Sí? Entonces, sin la gracia, ¿qué merecemos? La muerte. ¿Sí? Sin la gracia, por más que digamos que queramos pretender que tenemos obras, que nos portamos bien, que eso, que el otro, no lo podemos merecer. ¿Sí? Es un don de Dios. Esto quiere decir que una vez que las personas pecan, la justicia de Dios requiere solo una cosa, que queden eternamente separados de Dios, alejados de la posibilidad de experimentar sus cosas buenas y que vivan para siempre en el infierno, recibiendo solo la ira divina para siempre. De hecho, esto es lo que le sucedió a los ángeles que pecaron y nos podría haber sucedido a nosotros también. ¿Sí? Y esto no es algo que me haya inventado o que a alguien se le ocurrió, viene en la Biblia. ¿Sí? En 2 de Pedro 2:4 dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. ¿Sí? ¿Qué pasó? Fueron condenados. ¿Sí? Dice, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Sí, que también es un tema bien interesante. ¿Quién los va a juzgar? Sí, hermana. ¿Estos son los ángeles caídos? Sí. Sí, por eso está hablando en pasado. ¿Sí? Que dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Sí, lo estoy diciendo en pasado. ¿Ok? Entonces, hay esa diferencia. ¿Sí? Por eso hay esa distinción entre ángeles y nosotros. No somos lo mismo. ¿Sí? Y nosotros tenemos ese privilegio que nos dio Dios de la gracia. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, algún comentario? A veces vemos, ahorita mi esposa sobre todo ha estado haciendo unos estudios de estos temas, de los milagros, de los ángeles y todo eso, y a veces vemos que leemos ciertos pasajes de la Biblia y a veces no vemos esos detallitos, ¿no? Yo cuando repasé esto, acuerdo, o sea, qué interesante, ¿no? Que te aclares que los ángeles no tuvieron ese beneficio. Sí, hermana. Es que los ángeles son solo espíritus y los humanos somos almas, pero espíritus. Así es. Sí. Entonces ellos es un trato muy distinto. Continuando la necesidad de la gracia, ya que agregué esta parte de Efesios 2, voy a leer solo los versículos que marqué. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Recordemos que decía que nosotros estábamos muertos. ¿Muertos por qué? Porque vivíamos en pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Él os dio vida. ¿Sí? ¿Quién es Él? Dios. ¿Sí? Él es el que nos restaura. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ok? Entonces la gracia nuevamente viene de Él, no dice la iglesia, no dice el pastor, no dice el sacerdote. ¿Sí? Es Él, es Dios. Todo proviene de Él. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sí? Que muy probablemente a muchos nos pasó. ¿Sí? Es lo más común, algo que se ve mucho en las iglesias evangélicas, protestantes. ¿Sí? Vamos a ver mucho esto. ¿Sí? Siempre va a haber un testimonio. Yo antes era así, yo antes andaba en esto, yo antes vivía de esta forma. ¿Sí? Entonces hay un cambio en la persona. ¿Sí? Entonces aquí nos dice, siguiendo la corriente de este mundo.
¿Conforme a quién? Conforme al príncipe de la potestad, del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. ¿Quién es? Exactamente, ¿sí? Del diablo. Luego en el 4 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿sí? No porque, porque unos se portaron bien, ¿sí? Porque fue lo que pasó, ¿sí? Que decías, si hay 50 justos, ¿vas a salvar a este pueblo? Si hay 10, si hay uno, ni uno hubo, ni uno hay. ¿Ok? Sí, hermano. Hay una persona que se dijo bautizado, un señor, quita todo, yo respeto lo que dice. Él hace obras, hace que por medio de las obras va a salvar. Entonces le dije, no, aparte de la iglesia, sí, no por obras no hay las cosas, no, pero es que Jesús sabe, sí, Y pasa mucho, gracias, hermano. Lo que pasa es que a veces es como raro, ¿no? Y a veces por eso nos cuesta trabajo acercarnos a Dios. Sí, ¿por qué? Porque sabemos que no lo merecemos. ¿Sí? Entonces, qué belleza poder decir, Dios mío, acepto esa gracia, acepto ese regalo, es de ti. ¿Sí? A ver, es raro. O sea, si uno ve algo que diferencia el cristianismo de todas las demás religiones es eso. ¿Sí? Aquí no hay karma. ¿Sí? No existe eso. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos pone ahí entre paréntesis, por gracia sois salvos. ¿Sí? Así de fácil. Sí, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. De nuevo, lo que veíamos en sola escritura, lo referente a nuestra salvación, está clarísimo, ahí está. Sí, no necesito hacer una super exégesis, una super explicación. Ahí está clarísimo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Sí? Sola fide, sola gracia, ¿sí? Soli Deo gloria, solos Cristos. Ahí en ese versículo están. ¿Sí? Y claro, nos aclara, no por obras para que nadie se gloríe. Yo tengo más gracia que ustedes porque yo soy diácono. No, no es así. Yo también peco, yo también me equivoco, yo también la riego, pues, ¿sí? Yo no soy en nada, ni el pastor, ni los que están en nadie es superior a nadie. Todos somos pecadores, pero por la gracia de Dios somos salvos. ¿Sí? No lo olviden, es un regalo, yo no me lo merezco. Yo no estoy aquí o no me esfuerzo me esfuerzo por llegar temprano, me esfuerzo por hacer esto para ver si me gano la salvación. No es así. La sangre de Cristo, exactamente. ¿Sí? Él lo pagó. ¿Sí? Por su amor a nosotros, sí, lo leíamos ahorita, ¿sí? En su grande misericordia, dice, porque es rico en misericordia. ¿Sí? Y también nos llama a eso, a ser misericordiosos. ¿Sí? Entonces, por eso es importante también, como nos comentaba el hermano, también ser pacientes. ¿Sí? Yo no estoy aquí, el propósito de este curso no es decir, es que los católicos eso, es que los católicos lo otro. Lo que pasa es que la reforma o estos temas responden específicamente a ellos. No se trata de echar pleito, pero sí se trata de hablar con verdad. Sí, por eso aclaramos estos puntos y explicamos mucho, porque muchas veces el
católico nominal, es decir, el que es católico porque sus papás lo hicieron hacer los ritos, pero él no estudia, no conoce nada de esto, no toma este tipo de estudios, muchas veces no conoce lo que enseña su propia iglesia. Sí, entonces por eso yo trato de explicar muy ligeramente, porque obviamente meterse a ese nivel de apologética requiere mucho tiempo de estudio. Que vamos muy bien de tiempo. Sí, que dice, quiero aclarar esto, no es sobre nosotros, ¿sí? Soli Deo Gloria, ¿sí? No, el hecho de que Dios nos dé la gracia no es para nosotros, es para Él, es para que Él se glorifique. Ahí es donde vamos a ver si de verdad viene de Dios o no, ¿sí? Si yo me voy allá gritando, véanme todos, soy salvo, ¿qué pasa? Me estoy tratando de glorificar a mí, entonces no es de Dios. ¿Ok? Entonces no se trata de nosotros, porque somos hechura de ¿quién? Suya. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Sí? Nuevamente no vamos a estar haciendo lo que queramos. Sí, Dios lo preparó. ¿Ok? La gracia se da para cumplir el propósito de Él. Ajá. Uh-huh. Ajá, sí, somos legión. Uh-huh. No, sí. Sí, y que no necesitamos hacer algo, ¿sí? Ya no hay esas obras, ya no existen, ¿sí? Es por su misericordia. Pero exacto, los demonios saben, ¿sí? Saben quién es Dios, saben quién es Jesús y le obedecen. Bueno, vamos a hablar sobre esta corriente de pensamiento que surgió, como nos menciona ahí, por ahí del 400 más o menos. Dice, las reflexiones teológicas de autores cristianos anteriores a Agustín de Hipona no proveyeron un consenso en cuanto a la relación entre naturaleza, pecado y gracia. Todo lo contrario, de hecho se muestra una diversidad no menor de visiones, algunas de ellas incluso contradictorias entre sí. Las perspectivas existentes sobre el libre albedrío, su naturaleza, libertad y su relación con la gracia de la salvación generaron un panorama nada uniforme. Yo les expliqué sobre la patrística. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, hubo una persona, pues digamos, relativamente conocida que dijo, es que yo me convertí al catolicismo porque leí la patrística y ahí encontré, y es, a ver, aquí dice que encontró consenso, ¿sí? Es decir, que todos estaban de acuerdo en esos aspectos. Es una mentira. ¿Sí? De entrada, leer toda la patrística son como 150 autores, y cada uno varios libros, varios sermones, ¿sí? Entonces, una persona tiene que dedicar toda su vida para eso. Lo que leemos ahorita, lo que nos está explicando es que en temas referentes incluso a la gracia no había consenso. ¿Ok? Recordemos que en los primeros siglos, pues ellos no tenían Google para meterse a hacer una consulta, a ver en griego qué dice esto, como tenemos hoy nosotros. ¿Sí?
no tenían incluso todavía un canon definido, ¿sí? Entonces había mucha discusión sobre estos temas, poca claridad, que nos muestra también la poca fiabilidad ¿cómo se llama? De la tradición oral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que me dijo y yo le entendí. ¿Sí? Y entonces había mucha distorsión, no había claridad en estos temas. Entonces surge este personaje, Pelagio. Dice que fue un religioso originario de Bretaña, que por razones un tanto desconocidas, alrededor de 390 se asentó en Roma, se fue a vivir a Roma. Su persona fue conocida y alabada por muchos, ya que como estricto y riguroso asceta, aún sin pertenecer a una orden monástica específica, predicaba más que todo con su ejemplo de abstinencia y disciplina. Es decir, era una persona que todos decían, oye, fíjate, no sé, siempre va a misa, va todos los días, se confiesa todos los días, no sé qué sé yo, o sea, era una persona así que las personas admiraban por su disciplina, ¿sí? Por sus actos, por lo que él hacía, por lo que él vivía, por lo que él hablaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona tuvo mucha influencia. Pero ¿qué pasa? Lo de siempre, se van a un extremo. Pero primero vamos a ver un poquito el contexto de ese tiempo. Estamos hablando, aquí nos habla alrededor del 313. Dice, las persecuciones romanas contra la iglesia cesaron tras el edicto de Milán. Recuerden que cuando surge la iglesia, era perseguida, eran torturados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se tenían que congregar a escondidas, tenían que hacer todo a escondidas, todo era muy, muy oculto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? De repente dicen, ¿sabes qué? Ya se puede, ya puedes hacerlo en libertad. ¿Sí? Entonces, de repente, de estar encerrado con temor y estudiando y todo eso, de repente dices, pues ya hay libertad. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber una mezcla. Sí, como ya puedo convivir con los otros y decirles, soy cristiano, fíjate que yo hago esto, esto y lo otro, empieza a haber pues sí, esa mezcla, sí, ese sincretismo, empieza a haber cierto grado de sincretismo. Entonces dice, cesaron tras el edicto de Milán promulgado por Constantino y Licinio. El cristianismo entonces pasó de ser una religión pasó a ser una religión lícita o permitida junto a todas las demás del imperio. Para el 380, el emperador Teodosio, en el decreto de Tesalónica, declaró la fe cristiana como religión oficial del imperio. Después de estos edictos imperiales que en ciertos aspectos favorecieron a la iglesia, ¿por qué? Porque ya había libertad de culto, las consecuencias negativas no tardaron en aparecer. El fervor cristiano, característico de la era de los mártires, iba menguando paulatinamente, ya que ahora la vida no corría el peligro de antes. Ser cristiano en el imperio se tornaba fácil y sin complicaciones, cualquiera podía hacerlo. Es que la conversión que hubo en ese tiempo fue por ser la convicción del emperador, no la convicción de las personas. Sí, fue un edicto, se volvió la religión oficial. ¿Sí? Entonces, de un día para otro, hubo un montón de cristianos. ¿Por qué? Porque el emperador dijo, ahora todos somos cristianos. ¿Sí? Fue así. Entonces empieza a haber esa mezcla. ¿Ok? Pelagio definía su enseñanza moral a partir de andar en la santidad por el poder de la naturaleza humana, justificando así que el hombre solo puede actuar de acuerdo con sus propias capacidades naturales si tiene un conocimiento preciso de sus propias capacidades y confiando en su fuerza. ¿Qué es esto? Que él dice, es que el humano sabe cuando peca, entonces no debe de pecar, y así es como debe de operar. ¿Sí? De otro modo, si peca sabiendo que va a pecar, entonces no es salvo. ¿Ok? Eso es el pelagianismo. Vamos de nuevo, es una visión extrema, ¿sí? Nos vamos a un extremo. Dice, Pelagio no hacía más que seguir la rica cultura filosófica estoica a la que aparentemente estuvo dado. Por otro lado, sus nuevos énfasis no iban tan lejos de la visión moral del sector griego. ¿Cuál fue el problema? Como bien dice Paul Tillich, si Pelagio se hubiera detenido ahí, es decir, en dar un considerable lugar a la libertad de la voluntad, no habría sido considerado un hereje, porque la Iglesia Oriental en general tenía exactamente la misma idea. Pero Pelagio siguió adelante y desarrolló su doctrina en conflicto.
Vamos de nuevo, no hay que irnos nunca a los extremos, ¿sí? Hay que ser prudentes. Afirma Pelagio que Dios ha creado al hombre libre y que por tanto el pecado de Adán solo puede imputársele a Adán y no al género humano. En otras palabras, no es un mal transmisible de generación en generación, por lo que basta el esfuerzo humano para salvarse llevando una vida recta y piadosa. ¿Sí? Se va al extremo, ¿sí? Como siempre. Y es un proceso, o sea, no vamos, creo que sería muy, ¿cómo decirlo? Muy presumido el decir, sí, yo voy a llegar al nivel de Cristo. ¿Sí? ¿Sí? La realidad es que no, ya con nuestros pensamientos, sí, hermano. La palabra dice que el estatuto del varón perfecto es Cristo. Es a lo que debemos de aspirar, ¿sí? Exactamente. Pero aspirar, no llegar, ¿sí? Él lo que estaba enseñando es eso, que debemos de ser así como Él, ¿sí? Y miren que hay personas que, híjoles, que bueno, dicen que se han aventado, no me acuerdo, el otro día he leído un cuate que dice que ayunó 41 días, ¿sí? Por favor, ¿sí? Dice Tomás de Aquino, que fue como la contraparte, perdón, no fue Tomás de Aquino, fue Agustín. Dice Tomás de Aquino, por ejemplo, o sea que es de las fuentes que ellos tomaban, negaban que en los niños se diera el pecado original. Afirmaba que la iniciativa de las buenas obras la tiene el hombre en sí mismo, aunque su consumación procede de Dios, y empiezan a mezclar unas cosas extrañas, y que la gracia se da al hombre por sus méritos propios. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que aún los primeros padres tenían estas creencias, ¿sí? Que iban en contra de las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí? Entonces, por eso tampoco son una fuente infalible. ¿Ok? Más que nada lo usamos para tener un contexto, para ver opiniones, para ver qué entendían ellos en su contexto. Sería absurdo para Pelagio que Dios demande y ordene sabiendo a la vez que los objetos que reciben el mandamiento no pueden realizarlo. ¿Sí? Es decir, para él decía, si a ti te dan una orden y no la puedes hacer, entonces es absurdo que Dios te lo pida. ¿Sí? Esa es la creencia que él tenía. Dice, el hombre se encuentra capacitado para hacerlo y así responder. Y para que este cumplimiento sea realizado fácilmente, entonces Dios ayuda con su gracia. Entonces ya se habla como de una especie de cooperación. ¿Sí? Que dice, bueno, tú haces las obras ayudado por Dios. ¿Sí? Entonces ya vimos que la palabra enseña que no es así. ¿Sí? Dice, la gracia entonces es la posibilidad real del libre albedrío para no pecar, para determinar entre hacer el bien y no hacer el mal, la instrucción de la razón y voluntad natural. Es decir, él tenía una expectativa de que no, es que tú ya sabes, ¿sí? Tú échale ganas y Dios te va a ayudar a hacer buenas obras para que seas salvo. ¿Ok? Es a grandes rasgos lo que explica. Dice, los hombres por naturaleza tienen la capacidad inherente de no ser pecadores. Yo cuestionaría mucho esto, ¿verdad? Es decir, no ser como sus primeros padres al decidir no imitarlos, obedeciendo la ley moral escrita en sus corazones y conciencia. Estos pueden, de hecho, por ellos mismos no seguir el ejemplo del pecado y así, en conclusión, ser intachables y justos. Y esto hecho realidad imitando a Cristo, quien en este caso no es más que un ejemplo de perfección moral y elevación. Entonces, esto es lo que él enseñaba. Si él decía, no, tú debes de poder ser justo. ¿Sí? Eso es el pelagianismo. ¿Cuál es la respuesta? Hubo una respuesta formal. Dice, en el 416, gracias a la intervención de Agustín de Hipona, los obispos africanos condenarían en los sínodos de Cartago y Milevi, que fueron sínodos locales, las tesis pelagianas y celestianas, que fueron otros temas. A Roma también les serían enviadas cartas sinodales que informarían a Inocencio, obispo de Roma, en el año 401 al 417, sobre lo sucedido, y le pedirían su intervención, condenando también las herejías de Pelagio y Celestio.
Inocencio, respecto a Pelagio, tras echar un vistazo a su obra, diría, hallamos muchos textos contra la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una respuesta en África, es, oye, hay muchas personas aquí que me están empezando con esta corriente de pensamiento. Entonces dice, nosotros como sede debemos de dar una respuesta. Entonces haces un sínodo local y una vez que en el sínodo concluyen que Pelagio fue un hereje, que estaba enseñando herejías, le dicen a Roma, como Pelagio estaba allá, le dicen, Roma, tienes que disciplinar a esta persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está haciendo una herejía. Entonces, en este caso, quien era el obispo encuentra, ¿verdad? Dice, sí, dice, encuentro textos en contra de la gracia de Dios, muchas blasfemias. Dicen, bueno, viene ahí escrito medio raro, pero dice nada que no tenga que condenar, es decir, algo que tengo que condenar y pisotear. Posteriormente se hace un concilio ecuménico, sí, que es el concilio de Éfeso en el año 431, donde condena definitivamente tanto el nestorianismo como el pelagianismo. El nestorianismo lo vamos a ver en la siguiente. ¿Sí? Pero entonces hay una condena formal, ¿sí? En un concilio ecuménico. Ok, el pelagianismo es condenado como una herejía. Hasta este punto, ¿queda claro estas posturas extremas? Sí, ahorita, por ejemplo, ¿qué vemos? Como nos comentaba ahorita el hermano, vemos a veces posturas mezcladas, posturas intermedias. De hecho, a lo que se practica el sacramentalismo también se le conoce como semipelagianismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pelagianismo dice, no, el hombre por sus obras tiene que ser salvo. ¿Sí? La Biblia dice, no, el hombre es por la gracia. Entonces, que dicen, no, vámonos a un punto medio. ¿Sí? Y vamos a decir que la gracia nos ayuda a hacer las obras para que seamos salvos. ¿Sí? Eso es un semipelagianismo y eso es mentira. ¿Ok? Somos salvos por ese don de Dios. ¿Ok? ¿Queda alguna duda sobre lo que es la sola gracia? Ok, perfecto. Hay un tema adicional que encontré en este libro de teología sistemática que me llamó la atención cuando estudiaba el tema, que es la gracia común. Dice, Adán y Eva no murieron de inmediato, aunque la sentencia de muerte empezó a cumplirse en sus vidas a partir del día que pecaron. ¿Por qué nos dice, qué le dijo Dios a Adán y Eva? Si comes de ese árbol, morirás. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? No fue como que se lo comieron y se murieron, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. ¿Sí? Entonces habla de este tema de la gracia común. Dice, la plena ejecución de la sentencia de muerte quedó demorada por muchos años, es decir, pecaron y todavía vivieron mucho tiempo, pero ciertamente murieron. ¿Sí? Si no hubieran pecado, pues seguirían vivos. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Hubo un plazo, hubo un tiempo en el que ellos vivieron, a pesar de que habían desobedecido a Dios. ¿Ok? Dice, además, millones de sus descendientes, aún hasta el día de hoy, no mueren ni van al infierno tan pronto como pecan, sino que continúan viviendo por muchos años, disfrutando de innumerables bendiciones en este mundo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede continuar dando bendiciones a pecadores que merecen la muerte? No solo a aquellos que al final serán salvos, sino también a millones que nunca lo serán, cuyos pecados nunca serán perdonados. Sí, porque a veces cuestionamos esto, ¿no? ¿Por qué si la paga del pecado es la muerte, por qué las personas cuando pecan no se mueren? Porque cuando pecamos no nos morimos, ¿no? Entonces habla ponen este término que se llama gracia común. Es decir, Dios permite que sigan viviendo. ¿Mande? Es muerte espiritual, no física. Pero vemos esta cuestión, ¿no? Porque al final de cuentas, explicaba eso, ¿no? Y nos desarrolla todo un tema sobre cómo personas que reniegan a Dios, que se burlan, que critican y demás, a veces decimos, es que ¿por qué? A veces hasta les va bien, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué vemos? No sé, políticos, ¿sí? Ahorita tenemos una presidenta atea, ¿sí? Es descendiente de judíos, pero ella se pronuncia como atea.
Y dices, oye, pues, o sea, por qué Dios la puso ahí, no? ¿Sí? Bueno, ya podemos argumentar si la nación está bajo juicio, podemos ver ese tipo de cuestiones, pero está esa gracia, o sea, Dios les permite, ¿sí? Les permite seguir viviendo, pero obviamente no viven en la gracia del Espíritu, ¿sí? No tienen a Cristo en sus vidas, ¿ok? Entonces, no olvidemos esta parte, ¿sí? No olvidemos que es un regalo, que ya lo tenemos y que nos da esa certeza de salvación. Estén felices, estén tranquilos, ¿sí? Todos pasamos por dificultades, todos pasamos por a veces cuestiones que decimos, Dios mío, ¿por qué? ¿Sí? Todos pasamos por esas tribulaciones, ¿sí? Pero tenemos esa certeza, ¿sí? Aquí podemos sufrir, aquí podemos batallar, pero de verdad, hermanos, cuando uno estudia un poquito lo que va a pasar después del juicio, dice, Dios mío, gracias, ¿sí? Gracias, sí, me fue mal, me pasó, se descompuso el carro, enfermedad, lo que sea. Dios mío, gracias, tú sabes, confío en ti. Sí, hay que tener esa certeza, ¿sí? Somos salvos, ¿sí? Somos salvos. ¿Sí? Hay que esforzarnos, sí, hay que servir, sí, hay que trabajar, hay que leer, hay que estudiar. Les pido por favor, hermano, no se limiten, ¿sí? A la escuela dominical y a la predicación. Hay que seguir estudiando, de verdad hay muchos temas. Sí, como les dije, si alguien quiere el libro, se los puedo compartir en digital. Si alguien lo quiere comprar, les puedo pasar la referencia, el link para que lo compren, vale mucho la pena. Como les decía, a veces queremos nada más leer la Biblia y sí, o sea, obviamente es edificante, pero cuando buscamos ciertos temas en específico, podemos ver énfasis en ciertas partes de la Biblia que a veces leemos y como que dejamos pasar, ¿sí? O que no nos da tiempo de decir, a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Sí, o a veces nos pasa, a mí la verdad, luego me pasa que empiezo a leer un fragmentito y ya algo me llamó la atención y ya me fui a otro lado, otro lado, otro lado, y ya leí de como 5 o 6 libros distintos y ya no acabé de leer el capítulo que estaba leyendo, ¿no? Sí, pero sí sirve mucho, sobre todo para hacernos preguntas que a veces no nos hacemos. ¿Sí? Y ahorita mi esposa agarró el tema de los milagros. Sí, pues, o sea, ¿por qué? Pues, ¿qué puedes ver de los milagros, no? ¿Y qué pasa? Cuando empiezas a estudiar el tema, empiezas a ver, oye, ¿cómo es esto de que solo la sombra de los apóstoles sanaba a la gente? A ver, ¿qué es esto? Sí, y empiezas a profundizar qué sí es un milagro, qué no es un milagro, cómo distinguir. Siguen ocurriendo los milagros, cómo se dan los milagros, quién los hace. Ya cuando empiezas a te empiezas a hacer esas preguntas, te das cuenta de, a ver, hay muchas cosas que doy por sentadas. ¿Sí? Exactamente, para glorificarlo a Él. ¿Sí? Es como sabemos que es un milagro. ¿Ok? Pero el punto es que a veces vemos esos temas y no los profundizamos. Sí, les invito mucho, hermanos, a ver esos temas. A veces, de verdad, es cuando uno se da cuenta de que dice, oye, pues sí, ya vi que la oración sí es poderosa, que es bonita, que Dios nos ama, pero a veces como que nos quedamos con esa lechita nada más. Sí, hay que profundizar más, hay que dedicar tiempo de todo corazón. Es cuando uno empieza a decir, ay, déjame pongo a estudiar más, déjame pongo a leer más, déjame pongo a entender más. Sí, les exhorto mucho a eso. No se limiten a esto, pueden profundizar estos temas. Sí, de las 5 solas da para mucho. Sí, hay mucho contexto histórico. Y bueno, ¿alguna otra duda o comentario? Sí, hermano. Y le dije al pastor, usted se puede poner a presentar que todo eso se va a quemar, vamos a entregar nosotros los católicos. Y partí la Biblia a la mitad y se la metí en la cara. Y cuando salí de la revolución, y fue una avenida tantita así, y un camión estuviera en el billete, pero
Sí, Él tiene su tiempo, ¿verdad? Y él mismo fue nuestra acción de gracias cuando nos casamos después, más adelante. Entonces, yo creo que la misericordia del Señor es para todos. Así como cuando me tocó tratarle a un joven que era gay, dice: nadie me quiere, todos me rechazan por lo que no, pero Cristo te ama. Y me llevó a una iglesia cristiana, según el pastor de Cristo. Y yo tenía 12 años, saber a todos. Sí, nunca sabemos. Yo creo que lo importante, hermano, de lo que nos comenta ahorita es tener esa humildad de regresar. Recordar que por la gracia estamos perdonados. A veces todos la regamos, nos equivocamos, podemos herir a un hermano de la iglesia, podemos dañar a alguien. Pero eso no debe de ser obstáculo para regresar a Dios y restaurar esas relaciones. ¿Ok? Bien, hermanos, pues vamos a concluir. Estamos justitos de tiempo. Voy a hacer una oración. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Padre mío. Gracias porque recordamos, aprendemos, estudiamos, Padre, sobre tu misericordia, tu gran amor, Padre mío. Reconocemos, Padre, que la gracia proviene solo de ti, Padre mío. Te agradecemos siempre por ello, Padre mío, porque tú nos lo has dado, Padre. Sabemos que no podemos hacer obra, Padre, para ganar esa salvación. Tú en tu amor y misericordia nos la das y te agradecemos por ello. Te ponemos en tus manos todas nuestras obras, Padre mío, que todo lo que hagamos sea para glorificarte únicamente a ti, no a nosotros, Padre mío. Que todo sea para honrarte y glorificarte, Padre. Gracias por este grupo, gracias por este espacio, gracias por este tiempo, Padre, que podemos seguir estudiando, aprendiendo de ti, conociendo testimonio de nuestros hermanos, Padre amado. Te damos gracias, Padre, también te ponemos en tus manos el culto que está por iniciar, Padre, que también podamos cantarte, Padre mío, que podamos glorificarte, que podamos seguir edificándonos en tu palabra. Te damos gracias y todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Ajustito.